10:30 de la mañana, la Unión Europea advirtió que la expulsión de su embajadora por el régimen de Maduro pidió a su vez la reversión de la decisión. La dictadura, dice Infobae, declaró persona no grata a Isabel Brillante Pedrosa y le dio 72 horas para abandonar el país. La Unión Europea pidió este miércoles al régimen de Maduro que revierta la expulsión de su embajador en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, y advirtió que al no hacerlo no hará más que aislar al país en el plano internacional. La Unión Europea lamenta profundamente esta decisión, agregó en una declaración a la agencia EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali. Venezuela solo suele a través de la negociación y el diálogo, al que la UE está completamente comprometida, agregó, pero aclaró que la expulsión socava esta voluntad de cooperación. Durante el mediodía del miércoles, el régimen de Maduro dio a Brillante 72 horas para abandonar el país caribeño, en lo que representa una represalia a las sanciones a los 19 funcionarios de la dictadura, impuestas el 22 de febrero por graves violaciones de los derechos humanos y socavar la democracia. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona no grata, indicó el canciller Jorge Arreaza en una conferencia de prensa. En la víspera, la Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo de repudio contra las sanciones y planteó exhortar al Poder Ejecutivo a expulsar a la diplomática. En concreto, las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de viaje para los alcanzados. Afecta, entre otros, al comandante de la policía, Remigio Ceballos, no comandante de policía, este es comandante de las Fuerzas Armadas. Error de la fuerza de la página. Con esto asciende a 55 el número de venezolanos que son objetos de sanciones de la Unión Europea. La lista incluye a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número 2 de Nicolás Maduro, según dice Infobae. Mientras tanto, últimas noticias, tomo que Maduro le dice a la Unión Europea o rectifican o no habrá ningún tipo de diálogo democrático. El compañero Maduro supedita el diálogo a lo que haga la Unión Europea. El diálogo en una democracia es una condición permanente. Por eso es que ustedes ven que el Parlamento es el espacio de diálogo por naturaleza de un país y tiene que reflejar las preferencias políticas de un país, y eso, en el caso de este Parlamento que tenemos hoy, no es ni una cosa ni la otra, es un dos en lo que, bueno, una caja más de resonancia de la propaganda del Ejecutivo. No sirve para más nada, no sirve ni siquiera para aprobar una ley. Ustedes no van a ver que ahí se apruebe una ley, y si se aprueba esa ley va directo digitada desde Miraflores. El presidente de la República, voy a leer últimas noticias, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles a la Unión Europea que si no rectifican frente a las sanciones impuestas a los funcionarios no se retomará el diálogo. ¿A quién le conviene el diálogo? ¿A quién le interesa el diálogo? No es a Maduro el que más le interesa el diálogo, en teoría. Nuevamente, si fuera un presidente democrático, que no lo es, toda vez que destacó la propuesta realizada este martes por el Poder Legislativo, donde se exhortó al Ejecutivo a decretar como persona no grata al embajador de este grupo de naciones. Esta nota está súper mal escrita. O ratifican o no habrá ningún tipo de diálogo. Venezuela tiene dignidad y sabrá responder a cualquier agresión, venga de donde venga. Yo diría, ¿cuál es la dignidad de un país que expulsa a millones de sus habitantes a caminar por todo el continente? ¿Dónde radica la dignidad de un país? En los 9 millones de personas que no saben qué van a comer hoy, por ejemplo. No es ahí que radica la dignidad de un país. En el estómago de sus niños, en la cabeza de sus niños, en el cuidado de sus ancianos. Se llenan la boca hablando de dignidad, cuando vivimos en un país que no le ofrece dignidad a ninguno de sus seres humanos, a ninguno de sus habitantes. A juicio del mandatario nacional, la Unión Europea se cree la nueva potencia mundial imperial con derecho a tratar a los países latinoamericanos como sus colonias. Se meten con un país entero, sancionan a 19 funcionarios y se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? ¿Que les demos las gracias por agredirnos? No, estábamos buscando el diálogo con un país de Europa y la oposición, pero así no. Bueno, esto es referido a tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender, agredir y sancionar a Venezuela.
Recordó que él ha sido promotor del diálogo. Son bienvenidos, pero si nos respetan, si respetan bueno, es otro neologismo, otra neolengua de esa orwelliana que no tiene nada que ver con la realidad. Diosdado Cabello, mientras tanto, se quejó de las sanciones de la Unión Europea y los mandó a comerse un dulce. Diosdado Cabello, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, dice la nota de la Carahota Digital, electa en diciembre de 2020, arremetió este miércoles contra la Unión Europea por su reciente decisión de aplicar sanciones económicas a funcionarios de la revolución chavista. Cabello señaló durante la transmisión de su programa con el Mazo Dando número 331, estos numeran los programas, todos los programas están numerados, que si, como si fueran de colección, ¿no? Que si actúan de esa manera es entonces ilógico que después se sientan atacados si en consecuencia la revolución toma medidas para defenderse. El gobierno chavista dio este miércoles un plazo de 72 horas para que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante, abandone el país. Vayan a comerse un dulce, señores de la Unión Europea, indicó Cabello, juntos o revueltos de a uno como ustedes quieran, amenazó. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó que las potencias imperialistas siguen agrediendo al país, aun estando conscientes de que hacen daño a todo un pueblo, tal como lo refirió recientemente la relatora de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Elena Douhan, que ha hecho pues otro servicio a la propaganda del chavismo. No cabe ninguna duda de eso. Presidencia encargada rechazó declaración de persona non grata del régimen a la embajadora. Persona non grata, la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante, rechazó categóricamente las amenazas bajo las cartas de protestas a diplomáticos de Francia, Alemania, España y Países Bajos. Este acto injustificable. Esto lo dice Juan Guaidó. Este acto injustificable no representa el verdadero sentir del pueblo venezolano, ya que Maduro no es la autoridad legítima para tomar tal decisión. Es evidente que este acto se debe a las nuevas sanciones impuestas por personas implicadas en crímenes de lesa humanidad. Es importante señalar que estas sanciones no perjudican al pueblo de Venezuela, sino que hacen rendir cuentas a quienes violan derechos humanos fundamentales. Son selectivas, mesuradas y están diseñadas para imponer presión a quienes están bloqueando unas elecciones libres y justas y utilizando los recursos de Venezuela para su propio beneficio. El Consejo de la Unión Europea ha hablado. Los Estados miembros están unidos en una sola voz contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Mi agradecimiento de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilante, a quien le dije que su amistad y excelente trabajo en beneficio del pueblo venezolano nos ha conmovido y esperamos que continúe. A la Unión Europea le pido una posición más fuerte. La humanidad, esto está firmado así, presidente encargado de la República Juan Guaidó, miércoles 24 de febrero de 2021, y como ya les dije, está tomado de La Patilla. También de La Patilla, el siguiente titular: Arreaza se reunió con los embajadores de España, Francia, Alemania y Países Bajos para llorar por las sanciones de la UE, dice así, para llorar por las sanciones de la UE. El régimen de Nicolás Maduro entregó notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania, horas después de ordenar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país, Francia, Romain Nadal, y Alemania, Daniel Kriner, así como con los jefes de misión de España, Juan Fernández Trigo, y Países Bajos, Robert Schudeboom. Junto a las respectivas notas de protesta, cada diplomático recibió de manos de Arreaza un ejemplo de la Carta de Organización de las Naciones Unidas, documentos que según el régimen han sido respetados por algunos ejecutivos europeos. A la reunión pautada por el régimen llegaron juntos Nadal y Schudeboom, seguidos por Kriner y Fernández Trigo. Todos fueron convocados el martes a este encuentro, y ninguno ofreció declaraciones a los medios de comunicación. La conversación duró cerca de una hora y tuvo lugar el mismo día en que la tiranía declaró a Brilante persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para abandonar Venezuela, dice la versión de esto de La Patilla. Para cerrar este bloque, Juan Guaidó sostendrá un encuentro virtual con James Story este 25 de febrero. El embajador, lo tomó de La Patilla, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, sostendrá un encuentro virtual con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la tarde de este jueves 25 de febrero. Story ha manifestado constantemente su reconocimiento a Guaidó y la legítima Asamblea Nacional. Vuelve a decir que, como dijo Story en días recientes, Jorge Rodríguez está invitado a asistir como espectador. Esto ha dicho el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que como saben ustedes despacha desde Bogotá, capital
de Colombia. 6:41 minutos, bienvenidos a titulares de la mañana de RCR 700. Esta media hora corre por cortesía de Jaime Nestares o por el trabajo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Marilia García en la producción y gerencia de información, de César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Más titulares de la patilla. Macro trabaja en el relanzamiento de sus tiendas, entonces es cierto que se va, como dijo un tuit, la verdad que hace rato que Macro no significa nada para mucha gente, digamos, los controles la afectaron muchísimo. Bueno, ahora con la liberalización, estos brotes verdes, esta pequeña transición económica que estamos viviendo, pues seguramente le quitaron todo incentivo para trabajar. Bueno, ahora empieza a haber incentivos para trabajar nuevamente, así que se aplaude la decisión de Macro de no solo no irse, sino quedarse y dar la batalla. La cadena de supermercados notificó a sus clientes que trabajarán en el relanzamiento de su red de 30 tiendas en el territorio venezolano. Este miércoles 24 de febrero de 2020, en realidad la patilla pone de 202. Más o menos está saliendo por ahí Pablo de Tarso en Damasco en esta fecha de hoy. Si tuviera internet, pues Pablo de Tarso tuitearía. No hemos visto ningún tuit suyo. Pablo de Tarso es el padre del cristianismo. Este miércoles 24 de febrero, de nueva realidad del mercado para seguir brindando productos y promociones a los venezolanos, como lo ha hecho a lo largo de estos 28 años en el país. Este plan contempla el relanzamiento de 6 tiendas en los próximos 6 meses, ampliando las opciones de nuestros clientes para que puedan encontrar en un solo lugar lo necesario para su hogar y su negocio. Este proceso se irá extendiendo progresivamente al resto de las tiendas mientras desarrollamos otras facilidades para que nuestros clientes puedan hacer sus compras con nuevos canales digitales que activaremos a partir de marzo. Miren qué interesante es esto, los cuales también brindarán facilidades para hacer compras desde el exterior. Además, en el último año Macro ha puesto a la disposición a través de la página web www.macro.com.be. Recuerdo aquellos tiempos en los que era un plus tener un pana que tenía un carnet de Macro, hacía una entrada con él y hacía las compras en ese mayorista que en su momento, cuando llegó al país hace 30 años, pues revolucionó la manera de hacer compras en Venezuela. Monedas de dólar ya circulan en algunos negocios de Caracas, dice Caraota Digital, producto de la crisis financiera generada en los últimos años. En Venezuela hubo una dolarización de facto espontánea en la economía del país. En primera instancia comenzaron a movilizarse billetes de mayor denominación, pero ante la profundización del fenómeno, las monedas de dólar comenzaron a circular por algunos comercios de Caracas. El medio de comunicación Últimas Noticias reportó que algunos comercios caraqueños comenzaron a circular monedas de dólar comenzó a circular el dólar en moneda. De tal forma, ante la aparente escasez de billetes estadounidenses de baja denominación, los usuarios pueden recibir su vuelto en monedas y conseguir tener un mejor servicio. Salir a hacer compras se ha convertido en una situación frustrante porque si tienes un billete de 20, 10 o 5 dólares, posiblemente haya que gastarlo todo, ya que no hay cambio, advirtió Luis Aldana, habitante de la parroquia Sucre. Por cierto, está extra en este momento ya abrir cuentas en dólares, lo cual le evita a usted ese problema porque usted va y paga con la tarjeta de débito y con la tarjeta de débito le descuentan el monto con fracción de moneda estadounidense al cambio del día. Eso es ventaja. Ya eso compensa los costos de la cuenta, que son altos, ¿no? Pero poder no tener que completar el billete de 10 o el billete de 5 o el billete de 20, sin duda, compensa esos gastos de la cuenta, que como ya les digo, son altos. Las tarifas de esas cuentas son altas. Sin embargo, los periodistas del diario caraqueño señalaron que los comercios comenzaron a dar y recibir dinero en moneda estadounidense. Queda en evidencia con algunos precios, como la harina de maíz a unos 15 dólares, el cartón de huevos a 3,10 y una mortadela a 2,75. Esto es irreversible, esto no tiene vuelta atrás. La dolarización de Venezuela no tiene vuelta atrás. Puede gustarle a uno o puede no gustarle. No es más injusta que la hiperinflación. La hiperinflación es tremendamente más injusta que la dolarización. Y al régimen le va a costar mucho revertir esto si algún día se lo propone. Mientras tanto, Maduro, como Sherezade, ustedes saben que Sherezade cantaba, le leía al vice.
visir estaba complacido, no le decapitaba a la hermana, y así hasta la noche siguiente, cuando el visir quería irse a dormir. Bueno, Maduro nos cuenta un cuento todas las tardes en televisión. El de ayer es el Bolívar digital. Maduro llama al pueblo a apostar por la nueva economía con el Bolívar digital. Ante lo señalado, precisó que el gobierno nacional continúa impulsando mecanismos para fortalecer la economía nacional. Es por eso que autorizó la apertura de cuentas en divisas convertibles, del dólar criminal al Bolívar digital. Bello, pues. Podría leerse un cuento sobre estos años de locura en los que trataron de llevar el comunismo mucho más allá de donde el comunismo resiste. Terminaron entendiendo, afortunadamente, porque la realidad es más terca que un inglés, como decía Lenin, que mientras más profundo te metes en el comunismo, más necesitas que el capitalismo venga a rescatarte, que es lo que ha pasado en estos últimos años. Por lo cual próximamente dará anuncios importantes para la transformación a la era de la digitalización, la cual pronosticó debe llegar al 100% este año. Maduro anuncia los anuncios. Y después, cuando son los anuncios, bueno, en una jornada de trabajo de miércoles productivo, eso sí, propaganda por todos lados, el miércoles productivo, el jueves de vivienda, el viernes de rumba, así van todos los días, ¿no? La economía de guerra y de resistencia que consiguió una válvula de escape por la vía de la circulación de las divisas. Esa es una etapa que estamos viviendo, publicó en BTV. En todo caso, los que resisten no son ellos, el que resiste es el pueblo venezolano, a pesar de ello. Si a este pueblo lo dejaran producir y lo dejaran triunfar y lo dejaran hacer cosas, Maduro sería el primer beneficiado. Si se metieron por este camino por idiotas, de verdad, por el camino del comunismo, que ya sabían que no funcionaba. Pero es que ahora ellos son los dueños de todo. Todo eso se hace, por eso es que dicen que el comunismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo de amigotes, que es el que tenemos ahora. Ante lo señalado, pero liberen los controles, terminen de liberar todo, dejen que la economía funcione y respire. Liberen el petróleo, privaticen eso, para que ustedes vean cómo todo esto cambia. Privaticen eso sí, con licitaciones, con una cosa abierta, con un proceso limpio, transparente. Eso los va a llevar a tener que tener Estado de Derecho, eso los va a tener que llevar a tener democracia, y por supuesto eso es lo que no quiere. Por eso es que autorizó la apertura de cuentas en divisas convertibles. Maduro mostró una nueva tarjeta del Banco del Tesoro llamada Débito Plus, que la entidad financiera implementó para el uso de las cuentas en moneda extranjera. Tenemos 20.000 cuentas abiertas apenas en un mes, y eso se va a expandir en todos los venezolanos. Aquí la noticia: Banco del Tesoro abre cuentas en dólares. Lo demás, el Bolívar digital y tal, es propaganda para envolver lo que es una realidad que, como ya dije al principio, ellos no pueden revertir. PDVSA retiró más concesiones a operadores de estaciones de servicio. En la medida en que esto sea negocio, se lo van a ir quedando ellos, por supuesto. Esto es de la patilla. Petróleos de Venezuela, en medio de ajustes internos para evadir las sanciones internacionales, volvió a arremeter recientemente contra algunos operadores de estaciones de servicio para el abastecimiento de combustible en todo el territorio nacional, pese a que sus concesiones están lejos de expirar. Tal como ya había sucedido a finales de junio de 2020, el funcionario chavista Marino José Luca, así, Manu Militari, pues, bien impositivos y bien autoritarios de ellos, ¿no? La medida unilateral repleta de proselitismo político fue anunciada sin rendir justificaciones claras y con una despedida cínica, donde agradecen el apoyo prestado durante años o décadas. Claro, cuando empezó a hacer negocios se los quitaron, ¿vale? Mientras era una ruina, sin hacerse responsable por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto. Tiene la carta que le entregan a la gente. 6:51 minutos, ya nos vamos, ya se termina el programa, pero antes quiero hablarles de Tecni Eléctrico. Damos soluciones. Tienes un aparato echado a perder, aparato de refrigeración comercial, de nevera, aire acondicionado, de codificadores de cualquier empresa de transmisión satelital, microondas, televisores, todo te lo reparamos en Tecni Eléctrico con revisión sin costo, garantía absoluta sobre los trabajos, respaldo de una empresa y no de cualquier señor que va a la casa y uno no sabe ni quién es y si esa reparación durará, etcétera, y todos los repuestos para que no tengas que estar sabaneando por ahí para que te arreglen tu aparato eléctrico. Llámanos al 0412-806-2591 y síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, dando soluciones. Y repara tu aparato ya, deja que sea ahí
que te ha arrumado ahí en un rincón de casa. Quiero hablarles también de donde puedes realizar todas tus consultas y hasta hacer tu pedido con delivery o pick-up. También tenemos servicio de desinfección contra COVID-19 para empresas, viviendas y vehículos con equipos adecuados y productos químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, más con efecto residual. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como @tecnohospitalaria o llámanos 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte y tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Venezuela contabilizó otras 6 muertes por la pandemia. Según el chavismo, 1.331 decesos desde marzo de 2020 es la cifra referencial del régimen venezolano sobre el coronavirus. La Academia Nacional de Medicina pidió que el acceso a la vacuna sea libre de privilegios, lo que en Perú es un escándalo, aquí es una orden. Pues. Los primeros en vacunarse son ellos. Viva Venezuela y sus playas. Expertos de la institución ofrecieron en un boletín oficial una guía de consejos y recomendaciones para que el plan estratégico de vacunación de Venezuela tenga éxito. La Academia Nacional de Medicina, dice la nota del Nacional, afirmó que para que el plan de vacunación sea exitoso en Venezuela, el acceso a la vacuna debe estar libre de sesgos, privilegios o discriminaciones. También consideró que el régimen de Nicolás Maduro debe asegurar el acceso progresivo a la dosis a todos y cada uno de los ciudadanos de manera ordenada y segura. Un exministro de Salud condenó el plan de vacunación venezolano. Vamos a esperar que cargue la página. Se trata de José Félix Soleta, quien calificó que es deplorable que las autoridades venezolanas vacunaran primero a los diputados electos en diciembre que a los adultos y más susceptibles al virus. El portal de noticias Efecto Cocuyo realizó una entrevista al ministro de Sanidad, quien rechazó que se vacunara a dirigentes en esta primera fase de vacunación. En tal sentido, el médico sentenció que esas dosis de la en Argentina y antes en Perú es una medida deplorable, profundamente injusta y sin ningún respeto a los criterios para personas más vulnerables y de mayor riesgo. Para cerrar, 4 titulares que tienen que ver con sucesos. Ha muerto una doctora que atendió a los afectados por la sopa intoxicada en Aragua. Marjorie Donalle atendió a Yonaisi Arrieta en el caso de los intoxicados con una sopa. Murió este 24 de febrero en el Hospital Central de Maracay. La especialista se había intoxicado cuando llevaba en sus piernas a la bebé. La niña vomitó sobre ella y el contacto con los fluidos produjo la reacción. Qué tan venenosa era esa sopa para que además a través de un contacto indirecto se muriera, ¿no? Se conoció que Donalle presentaba condiciones que complicaban su cuadro interno, entre las patologías, hipertensión, señaló La Patilla, información de La Patilla. Mientras en el caso de las asesinadas de Turén, activan cerco de seguridad en Portuguesa por el asesinato de estas jóvenes. Es una nota de Últimas Noticias. Tras la desaparición y el asesinato de 2 jóvenes de 17 balas. Tremenda política. Y activaron un cerco de seguridad en la zona de los hechos para dar con el paradero de los responsables de ambos crímenes. El objetivo es impedir que salga de la zona y si se escapó vamos a dar con él, aseguró este miércoles el gobernador Rafael Calles después de una larga reunión con los jefes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Para que sepan, el gobernador de Portuguesa se llama Rafael Calles. Provea exigió justicia por feminicidios de mujeres en el país, de acuerdo con datos publicados por CEPAS. Y 2 titulares más para cerrar. Otro feminicidio, ya no son ni una más, por favor. Asesinada una adolescente cerca del Nuevo Circo. Una adolescente de 17 años de edad fue asesinada la noche del martes en las inmediaciones del terminal de pasajeros Nuevo Circo de Caracas, según información obtenida en cuerpos policiales. Por cierto, el Nuevo Circo que es, y gracias al chavismo seguirá siendo, porque en esta ciudad había planes de eliminar eso, de convertirlo en una hermosa plaza, en un hermoso espacio para la ciudadanía. Bueno, el chavismo, una de las primeras medidas del chavismo fue dejar ese rancho y esa porquería ahí. Bueno, ahora tenemos lo que merecemos. La asesinada es Naomi Evelyn Lara, de 17 años, quien fue tiroteada cuando transitaba por la avenida Fuerzas Armadas con avenida Lecuna, específicamente en la parte posterior
del aludido terminal de pasajeros. Naomi se dirige a casa de una amiga donde iba a pasar la noche. Su amiga la estaba esperando cerca del nuevo circo, pero en vista de que no caminó hasta el lugar donde se encontraría con ella, al llegar observó un grupo de personas que rodeaban a Naomi tendida en el pavimento por armas de fuego. Nadie merece morir con 17 años. Eso es lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y